Amén. La clave de la fe. Miraba un poco y estudiaba qué es una clave, ¿cierto? Y una clave es un código de muchos dígitos o de signos. Eso es una clave. Y esa clave nos sirve para que no todas las personas puedan acceder a lo que es nuestro, ¿verdad? Porque si nosotros miramos, en cada casa hay una guardas, digamos, de la chapa, de la llave, diferentes. No son todas las mismas, porque no todos podríamos entrar en la casa, en el lugar de todo, con una sola llave, ¿verdad? Entonces, eso hace referencia a una clave. Y es algo tan tremendo que dice que estos dígitos nos ayudan a despejar o a ser introducidos a algo más grande. O sea, si nosotros tenemos una caja fuerte, el único que sabe la clave de esa caja fuerte eres tú, que se la colocas, ¿verdad? Y si tú quieres dársela a otro, pues ese otro la va a saber, nadie más. Puedes saber dónde está esa caja, pero no la clave para abrirla. Y por eso hoy vamos a mirar un poco qué es la clave de la fe. Amén. ¿Por qué? Porque sabemos que existe Dios. Desde la niñez, como dice la palabra de Dios, has sabido de las Sagradas Escrituras. Conocemos que hay un Dios, ¿verdad? Conocemos que Dios nos ha dado una porción de fe a cada uno. Pero hablaba con Dios y tenía todos los versos bíblicos y un poco angustiado. Y yo decía: Señor, ¿qué título puedo ponerle a este mensaje? Y hace unos días atrás estábamos orando con mi esposa y ya era un poco tarde. Y bueno, nos acostamos cuando de repente se prendió el bombillo y me dice el Señor: la clave de la fe. Y me levanté, cogí un cuaderno que lo tenía al lado y lo escribí. La clave de la fe. Porque yo dije: si me duermo el día de mañana, no me lo puedo recordar. Tal vez. Lo escribí y empiezo a meditar sobre qué es la clave de la fe. Y Dios me da esta definición y voy a buscar y me encuentro con esto y digo: Señor, solamente tú sabes lo que necesitamos para poder entrar a tu reino. Amén. Porque no es de todos el tener a Dios. Es de todos el saber que existe Dios, pero no de todos el tenerlo. ¿De acuerdo? Gloria al Señor. Entonces, mirando la clave de la fe, dice las Escrituras aquí donde leíamos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 10, verso 26, y él dice: él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió, dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, hay algo que en nuestra vida tiene que ocurrir, y es la clave de la fe: amar a Dios sobre todas las cosas. Si tú amas a Dios sobre todas las cosas, tu fe va a poder abrir el tesoro de Dios. Amén. Gloria al Señor. Ahora hay algo que cuando nosotros decimos amar a Dios sobre todas las cosas, ¿es sobre qué?
Sobre todo es sobre todo, ¿verdad? Si hoy yo tengo que hacer algo y Dios me está llamando a venir a Él, ¿qué tengo que hacer? Si yo digo amar a Dios sobre todas las cosas y precisamente hoy yo tengo que hacer algo y Dios me está llamando, ¿qué debo de hacer? ¿Estamos seguros de ello? ¿Estamos seguros que si Dios me llama tengo que correr primero a Él y posponer lo otro? Pero nosotros, ¿qué hacemos? ¿Y decimos qué? Y decimos amar a Dios. Decimos que amamos a Dios y decimos, no, Dios que espere, Él me va a entender, Él me comprende. Como dice un predicador por ahí, tu abuela que te va a entender. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios es primero. Las demás cosas se hacen cuando tú acudes a buscar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando tú vas a escuchar a su palabra, cuando tú acudes al llamado de Dios, lo demás se acomoda conforme a los planes, no tuyos, sino de Él. ¿Estamos? Gloria al Señor. O sea que entonces, si tú dices, y yo digo que tenemos fe, pero no amamos como Dios nos lo está pidiendo, nuestra fe es vana. Es vana. Las Escrituras dicen, vosotros pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedimos mal. ¿Y será que si yo le digo, Señor, mira mi necesidad, mira mi situación, será que, y Señor, ayúdame, será que yo estoy pidiendo mal? Estoy pidiendo conforme a lo que necesito en este momento. Pero pido mal, ¿por qué? Porque Dios no es mi prioridad. Por lo tanto, mi fe no se acciona, no se activa para que esa clave llegue al trono de la gracia y yo pueda recibir de parte de Dios lo que necesito. ¿De acuerdo? Hay algo que en nosotros transcurre a diario y es el decir, no, yo estoy para hacer la voluntad de Dios. Señor, para donde tú quieras, lo que tú me digas, eso lo hago. Y a veces le decimos, Señor, háblame en tu palabra. Y abrimos las Escrituras y dice, ama a tu prójimo, ama a tu enemigo. La cerramos otra vez y decimos, no, esto no es para mí. Volvemos a abrirla. Yo que voy a amar a mi enemigo. Señor, te equivocaste de versículo. Este no es el que yo necesito, ¿verdad? Gloria al Señor. Volvemos a cerrar la Biblia y la volvemos a abrir. Y dice, dale a Dios de todo lo que tienes y de todo lo que ganas. Oh no, Señor, esto no es. No es este. Sí. Señor, el bolsillo no me lo toques en este momento porque así no podemos, ¿verdad? Y eso pasa con nosotros. Y cuando decimos amar a Dios sobre todas las cosas, es que lo demás queda en un segundo plano. Sea nuestra vida, sea nuestra familia, sea nuestro empleo, sea nuestra empresa, sea lo que sea, queda en un segundo plano. Así tengamos que levantarnos desde las 5 de la mañana a bañarnos y arreglarnos, pero Dios nos llama ¿a qué horas? Gloria al Señor. Primera de Juan, capítulo 4.
capítulo 4 y versículo 5. Perdón, versículo 20, capítulo 4, versículo 20, dice las Escrituras. Dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces decimos, bueno, ¿tengo que amar primero a mi hermano o tengo que amar primero a Dios? Las Escrituras dicen que nosotros primeramente tenemos que amar a Dios. ¿Y cómo amo a Dios si no lo veo? ¿Cómo amo a alguien a quien no puedo ver? ¿Cómo amo a alguien a quien yo no puedo ver? Entonces, por la dureza de nuestro corazón está escrito este verso: si tú no amas a tu hermano a quien puedes verlo, ¿cómo podrás amar a quien no ves? Pero el derecho es que si yo amo a Dios, voy a poder amar a mi hermano. El derecho es que si yo amo a Dios, voy a poder amar a mi hermano, y por lo tanto mi fe me va a llevar a amarme a mí mismo, amar a mis hermanos, amar a los hijos de Dios. Si yo amo a Dios primero. Capítulo 5, verso 1 en adelante dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Esto conocemos que amamos a Dios. En esto conocemos que amamos a Dios, a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardamos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Amén. Esto es lo que vence al mundo, nuestra fe. Pero cuando yo amo a quien no veo. Si yo amo a quien no veo, que es a Dios, que no lo veo, pero aquí nos habla el verso 2 del capítulo 5, que se refleja en sus hijos, Dios, entonces aprendo a amar a quien no veo. No sé si me hice comprender. Y allí mi fe me lleva a vencer este mundo. Mi fe me lleva a vencer lo que no puedo vencer con mis palabras, lo que no puedo vencer con mis fuerzas, lo que no puedo vencer con mis hechos. Pero cuando yo amo, entonces me acciono, me activo conforme a la voluntad del Padre, para vencer el mundo natural y las cosas que me asedian cada día, para llevarme y para hacerme confundir del propósito y del camino de Dios. Amén. Esa es la clave de la fe. La clave de la fe está en amar a Dios sobre todas las cosas, para que tú y yo podamos ser activados, ser accionados, y cuando vayamos ante el Padre por medio de Jesucristo, podamos girar la perilla o girar la llave y la puerta se abra. Amén. Gloria al Señor. Vámonos al libro del Génesis, al capítulo 22. Génesis capítulo 22. Al versículo 1
en adelante. Y dice las Escrituras claramente, dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Amén. Gloria al Señor. Dice las Escrituras que Abraham estaba esperando una promesa de parte de Dios, ¿verdad? Y la promesa llega. Y era Isaac ya grandecito, se dice más o menos que tenía entre unos 12 a 14 años, cuando Dios le habla a Abraham y le dice: toma a tu hijo, al único que tú tanto amas, y ve y sacrifícamelo a donde yo te diré. Vete a Moriah. Dios, mire, es algo tan tremendo, tan tenaz, que Dios le habla a Abraham y le dice que se fuera a Moriah. Dios no le había mostrado el monte, no le había dicho: en tal monte me lo vas a ofrecer. Le dijo: vete al monte que yo te mostraré. Abraham camina 3 días. 3 días para llegar a Moriah. Y estando él allí, llegando a Moriah, alzó sus ojos y Dios le mostró el lugar donde iba a hacer el sacrificio, el holocausto. Ahora sí, Abraham había sido sacado de Padán Aram, luego había sido sacado de Ur de los Caldeos. ¿Y por qué Abraham se fue? ¿Por qué Abraham se fue de su parentela a una tierra que Dios le había prometido, la cual él tampoco conocía? Ahora sí, ¿por qué Abraham se fue? Muchos decimos no, y la Biblia nos enseña que es el padre de la fe. Pero cuando nosotros decimos tener fe y no hacemos lo que se nos manda, ¿será que tenemos fe? Entonces, ¿qué nos lleva a nosotros a accionar nuestra fe? Sino el amor. Abraham amaba a Dios sobre todas las cosas. Abraham amaba a Dios sobre todas las cosas. Por eso a Abraham no le importó dejar su casa, dejar su parentela, dejar su tierra. Otra de las cosas, porque Abraham era un hombre que había sido crecido donde se adoraba a otros dioses, donde había lo visible para adorar. Pero Dios lo llama y le dice: vete de esta tierra. Y él decide dejar sus dioses atrás e irse amando a un Dios que no podía ver. Por ese motivo, por eso mismo, su fe se acciona. Y cuando Dios le dice a Abraham: ve y sacrifícame a tu hijo, tu único Isaac. Entonces Abraham toma a su hijo y dice: Señor, esta es la promesa. Y créeme que para Abraham no ha de nada fácil. Porque Abraham, yo creo que se sentó por un momento a meditar y dijo: Señor, esto es lo que tú me prometiste. Este es mi hijo y ahora tú me pides que lo vaya a sacrificar. Y yo creo que se le reseteó el cassette a Abraham desde el momento que Dios lo llama. Pero Abraham dijo: Señor, yo te amo a ti.
Y por más dolor que haya en mi corazón para sacrificar a mi hijo, voy a accionar mi fe. Y se viene con el muchacho y llega 3 días caminando. No fue que él arrancó en la mañana y llegó en la tarde, no. 3 días tuvo para meditar Abraham y pensar en ello. Y mirar a su muchacho, a su hijo. Y yo creo que las lágrimas le rodaban a Abraham al ver a su hijo y decir: tengo que hacerlo. Y más cuando llega a Moriah y mira el monte, cuando Dios le muestra el monte y lo mira allá. Y le dice el Señor: sí, ese es el monte, ese es el lugar. Pero es tan impresionante el amor de Abraham a Dios, que cuando llega y toma Abraham a su hijo y pone la leña en su hombro, él toma el cuchillo y el fuego y siguen caminando hacia el monte, porque les dijo a sus criados: esperanos aquí, ustedes con la bestia aquí tranquilos, que nosotros vamos, adoraremos y volveremos. Ese es el corazón de un hombre que ama a Dios, un hombre que adora a pesar de la circunstancia, a pesar de la prueba, a pesar de la dificultad que esté pasando. Amén. Y Abraham dice, llegan allá, arma el altar, pone la leña, todo. Isaac le dice: Padre mío, todo está aquí. Y ahora sí el holocausto. Y déjame decirte que yo creo que en ese momento Abraham fue como si le hubieran torcido su corazón. Pero Abraham, por el amor a Dios y su fe accionada, activada, dijo: Él se proveerá. Amén. Hijo mío, no te preocupes, Él proveerá. Dios provee cuando tú le amas sobre todas las cosas. Dios provee cuando tú accionas tu fe. Él provee. Y eso fue lo que dijo Abraham. Y ató a su muchacho y le dijo: Señor, si esto es lo que tú quieres. Yo creo que los pelos, si es que todavía tenía cabello Abraham, se le pusieron de punta, pero él ató a su hijo y lo puso encima del altar, encima de la leña. Y extendió su cuchillo. Y Dios le dice: momento, más tanto así tampoco. Ya es demasiado, ya. Yo sé que tú me amas sobre todas las cosas. Ya sé que tu fe ha tocado también mi corazón. Le dice Dios a Abraham. Entonces, miramos nosotros cómo en ese momento Abraham voltea a mirar atrás y ahí estaba lo que él no había podido ver aún. El cordero enredado en sus cuernos en una zarza. Y yo creo que Abraham ahí sí usó su cuchillo y cortó las cuerdas para desatar a su hijo. Y dijo: ahora sí, ayúdame a agarrar esto. Y cogió aquel carnero y hizo el sacrificio a Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo decimos amar a Dios sobre todas las cosas y no hacemos conforme a la fe que Él ha puesto en nosotros, no somos dignos de recibir la bendición. Dios le había hecho una promesa inmensa a Abraham. Le dijo: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y cuando Dios le dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, Dios tenía que hacer algo que Abraham no se esperaba, que era que su fe se active, se accione, sobre todo con el amor hacia Él, para que tú y yo hoy podamos tener lo que tenemos.
Porque déjame decirte que si Abraham en ese momento le hubiera dicho, no, lo que yo escucho no es de Dios, mejor me vuelvo otra vez a Ur de los Caldeos, a seguir adorando lo que puedo ver. Porque ¿cómo voy a escuchar a alguien que no veo? ¿Cómo escucho a alguien que yo no veo? Pero él decidió entregarse a sí mismo a Dios, entregarse a sí mismo, porque Abraham se entregó a sí mismo a Dios y entregó su simiente a Dios para que todos nosotros seamos bendecidos. Todos. Por eso te decía al principio, todos conocemos y sabemos que Dios existe. Hasta el que dice que es ateo, porque según los estudios de aquellos hombres, dicen que no existe ni un ateo en la tierra, porque el ateo cree que no hay Dios. Y al creer tiene fe. ¿Cierto? Entonces no hay ningún ateo sobre la faz de la tierra. Y por eso le decía, todos conocemos y sabemos que Dios es real y que existe, pero no todos lo tenemos. El Espíritu Santo está sobre toda la faz de la tierra, porque fue la promesa que hizo Jesús en el Evangelio de Juan. Miramos y dice que Él prometió que iría al Padre y rogaría al Padre para enviar al Espíritu Santo, al Consolador, que estaría con nosotros hasta el fin, hasta los últimos tiempos. Pero cuando nosotros decidimos aceptar a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, entonces el Espíritu Santo viene a nuestra vida, entra en nosotros, actúa en nosotros, camina con nosotros, obra en nosotros, nos transforma, no en nuestro exterior, sino en nuestro interior. Amén. Entonces, pero el que no acepta a Cristo como su Señor y su Salvador, el Espíritu Santo no está, no mora en él. ¿De acuerdo? Eso es lo que pasaba con Abraham. Abraham pudo amar a Dios sobre todas las cosas y pudo encontrar la clave de su fe. Pudo encontrar la clave de su fe amando a Dios sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque cuando Abraham hablaba con Dios, cuando Dios le hacía las promesas a Abraham, Abraham las creía. Abraham no empezaba a dudar y decirle, Señor, ¿cuándo lo vas a hacer? Señor, ¿por qué lo vas a hacer? Y por la fe de Abraham, por el amor de Abraham a Dios y por la fe de Abraham, su sobrino no fue destruido, su sobrino fue guardado. Porque si creo yo en Dios y si amo a Dios, mi familia será salva. Mi familia será salva. Gloria al Señor. Entonces, nuestro paso es que yo debo amar a Dios, a quien no veo, para poderme amar a mí mismo y amar a mi hermano. Amar a los hijos de Dios. Porque si no amo a Dios, no puedo amarme a mí mismo, ni tampoco puedo amar a Dios. Amén. ¿De acuerdo? Gloria al Señor. Miramos de igual manera en el libro de Josué, en el capítulo 5, verso 6 en adelante. Miramos que los israelitas el libro de Josué se demoraron 40 años para entrar en la tierra prometida, ¿verdad? Ellos se demoraron. Cuando Moisés va a sacarlos de Egipto, los saca por el desierto.
Y era un camino de 40 días. Pero ellos, por la dureza de su corazón, porque ellos venían de Egipto donde se adoraba a lo visible, no amaban a un Dios invisible, por lo tanto su fe no estaba accionada. Por eso cuando salen de la tierra de Egipto, llegan allí al monte. Cuando Moisés sube, le dice Aarón: este Moisés que nos sacó ya se perdió. Este se fue para allá arriba, ni sabemos qué le haya pasado. Este se embolató por allá, se perdió. Ahora ven, tú haznos haznos dioses a quien nosotros podamos adorar, porque nosotros no podemos adorar a quien no vemos. Nosotros lo único que podemos adorar es lo que podemos ver. Y ese fue el fracaso del pueblo de Israel. Ese fue el fracaso del pueblo de Israel, de que adoraban a quien veían y no a quien no veían. Ese fue el fracaso de ellos. Y por eso se demoraron 40 años para ser introducidos a la tierra prometida. Y es aún más, porque de los que salieron de Egipto solamente entró Josué y Caleb. O sea, y todos los descendientes, porque los padres, los de 20 años arriba, dice las escrituras, todos murieron en el desierto. Todos murieron, todos perecieron. Pero cuando son introducidos a la tierra prometida, Dios les dice: miren, solamente adórenme a mí. Si ustedes quieren vivir bien, ámenme a mí. Si ustedes quieren vivir en paz, síganme a mí. Hagan de mí su prioridad. Hagan de mí su prioridad. Ámenme a mí sobre todas las cosas. Ámenme a mí sobre todas las cosas. Porque ese mandamiento está en Deuteronomio. Cuando Dios le habla a Moisés, le dice: y amarás al Señor tu Dios. Amarás al Señor tu Dios sobre todo. Y Dios eso les dice a los israelitas. Pero ellos, ¿qué dijeron? Esto es muy duro. Dura es esta palabra. ¿Quién puede resistirla? ¿Cómo puedo amar a quien yo no veo? ¿Cómo puedo yo amar a quien no puedo ver? Entonces, por eso su fe no se accionaba, no se activaba, no podían. Lo que pasó en ellos, y déjenme decir entonces, ¿por qué ellos fueron bendecidos? ¿Por qué? Sencillamente porque el que accionó la fe, porque el que amó a Dios sobre todas las cosas fue Abraham, y la promesa fue dada a Abraham, que tú y yo no seamos como aquellos israelitas que por no amar a Dios sobre todas las cosas perezcamos también y no recibamos lo que Dios ha prometido para nosotros. Amén. Gloria al Señor. Miramos nosotros en Números, en el capítulo 13, verso 25. Y dice que Moisés envió 12 espías a reconocer la tierra prometida, ¿verdad? Los envió, un príncipe de cada tribu. Los envió a los 12, dice que caminaron 40 días. La tierra anduvieron y de igual manera trajeron un racimo de uvas inmenso, que tenían que cargarlo entre dos y venirse turnando, porque 40 días de camino no era fácil. Pero trajeron el racimo de uvas. ¿Cómo sería de grande? Tuvo que haber sido muy grande y muy pesado para tener que cargarlo entre dos. Pero lo trajeron y llegaron a la presencia de Moisés. Y Moisés les pregunta y dice: bueno, ¿cómo le fue? Y les cuentan todo, todas las maravillas, todo lo que había allá. Dicen: la tierra es espectacular, es muy buena, pero, dice,
Hay unos gigantes, hijos de Anak, familiares de Anak. Esos tienen hasta 6 dedos en las manos y en los pies. Son grandísimos. Nosotros éramos así como unas cucarachas, como unas langostas y chiquiticos ante ellos, pequeñiticos. Y no podíamos. Nosotros no podemos contra ellos. Esto que se te ocurrió a ti sacarnos de allá, que es que para ir, llevarnos allá, eso es una locura. Ni se te ocurra, le dijeron. Pero hubieron 2 que dijeron: no desaniméis al pueblo, que nosotros somos más en Dios, somos más poderosos en Dios. Hubieron 2 que amaban a Dios sobre todas las cosas, y la clave de la fe estaba en ellos. Y por eso dijeron: sí podemos, le dijeron a Moisés, sí podemos. Pero hay algo tan impresionante, que cuando tú y yo no amamos a Dios sobre todas las cosas, lo que hacemos es desanimarnos y desanimar a nuestros hermanos. Cuando yo no amo a Dios sobre todas las cosas y nos dicen: mira, ¿por qué hay un empleo en tal parte? Pasamos tiempos sin laborar y decimos: es que no hay que hacer, no hay trabajo, no hay empleo, nadie me ocupa. Y le decimos: mira, en tal parte están necesitando, aunque sea para que limpies el jardín. Y dicen: no, pero yo que voy a ir allá. No, si esa gente, ¿qué? Eso ni me abren la puerta, yo no voy. Y empezamos con el pero. Empezamos con los peros, y eso es lo que le pasó a los 10 espías, que se desanimaron, miraron la grandeza de Dios, la tierra tan impresionante que fluía leche y miel, dice las escrituras, y se asustaron viendo la bendición, porque habían algunos gigantes allí y dijeron: no podemos derrotarlo. Pero ¿por qué? Porque no amaban a Dios sobre todas las cosas. Porque cuando tú y yo amamos a Dios sobre todas las cosas, nuestra fe se acciona y vamos. Así nos garroten, así nos insulten, así nos abofeten, así digan lo que nos digan. Pero si Dios ha dicho, Dios lo hace.